Bueno, Miguel, lo contábamos, ayer finalmente la CGT eligió un nuevo triunvirato, una conducción que justamente está integrado por 3 dirigentes sindicales: Jorge Solá, del Sindicato del Seguro, Cristian Jerónimo, del Vidrio, y Octavio Argüello, camionero. Y para charlar un ratito de lo que fue esa discusión, de lo que fue ese congreso que nominó nuevas autoridades, está en línea Mirta Chemes, secretaria general de UDA. Estuvo participando del congreso. Mirta, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos desde la radio de la universidad. Muy buenas tardes y a toda la audiencia. Bueno, Mirta, ¿cómo fue la discusión? ¿Cómo fueron también las negociaciones para este nuevo triunvirato? Y esto se venían trabajando con el Consejo Directivo, con todos los sindicatos, hablando cómo se arma, ¿no es cierto? En nuevas autoridades, hubieron acuerdos, ganó la mayoría, ¿sí? A veces no puedes conformar a todos, pero hay una mayoría amplia que estuvo de acuerdo con el triunvirato, que estuvo de acuerdo con las nuevas autoridades. O sea, acordaron las distintas secretarías, en algunas hubo cambios, en otros se mantuvieron. La verdad que el proceso se llevó en forma democrática, con respeto, demoró un poco, como son muchos sindicatos, muchos congresales, pero bien se llevó adelante ese congreso. Mirta, dos cosas. Por un lado, la conformación del nuevo triunvirato con nuevos nombres, con sindicatos que quizá no tienen el peso por número de afiliados y por cantidad de filiales en todo el país como otros. ¿Cómo condiciona a lo que se viene? Digamos, ¿qué perfil puede adquirir este triunvirato según su experiencia? No, o sea, acá el triunvirato no toma las decisiones. Es el consejo directivo a cargo del triunvirato. Son todos los sindicatos solidariamente responsables de ver cómo de acá en caras, ¿no?, a todo lo que se viene se pueda dialogar, ¿no es cierto? Lo que se manifiesta siempre apostar al diálogo como camino para la resolución de todos los problemas que hay del sector trabajador. O sea, no, por eso yo veo con preocupación que todos marcan esto, ¿no? Acá lo que tenemos que marcar es la unidad. Lograr, somos más de 200 sindicatos confederados, lograr acordar con todos y buscar el norte, ¿no?, que son los trabajadores, condiciones dignas, reactivar la industria, las pymes, ese es el camino, ¿sí? Sí, marcar la unidad es lo más importante, porque cuando hay unidad es más fácil la lucha. Esto que planteas en un contexto muy complejo con la amenaza de la reforma laboral ahí nomás también, ¿no? ¿Cómo pesó todo este escenario en la discusión también? No, eso es un escenario complejo, pero somos positivos, como somos todos los que conformamos la CGT, somos positivos, apostamos al diálogo, esperamos que el gobierno abra el diálogo, que se siente con todos los actores en lo inmediato, ¿no?, que es la reforma laboral que plantea este gobierno, que ojalá se pueda acordar. Hay cambios que hay que hacer, por supuesto, hay cambios que hay que hacer, hay nuevas formas de trabajo que hay que arreglar. Ese es el, digamos, lo que ¿no? Que se pueda lograr. Eso es lo primero. Mirta, ¿la CGT tiene un borrador de algún proyecto de reforma laboral que nos favorezca, digamos, a los trabajadores y que sea como una alternativa a estos proyectos que andan como dando vueltas? Hay planteos alternativos, sí, no, hay planteos alternativos, o sea, se tiene muy claro a dónde se quiere llegar y qué es lo que se quiere defender. Nosotros como representantes de los trabajadores sabemos lo que tenemos que defender y lo que tenemos que incorporar, ¿no es cierto?, a las leyes laborales. Así que
Eso está más que claro desde hace mucho tiempo. ¿Y cómo fue la participación de otros sectores? Porque también había expectativas en algún momento de cómo iba a ser la integración o sí, la participación de lo que se conoce como trabajadores de la economía popular. Ahí la UTEP, por ejemplo. ¿Cómo es la participación de este sector en un congreso de estas características? Todos tenemos congresales. Si en función de la cantidad de afiliados vos tenés la cantidad de congresales. Esa es la participación que tienen los sindicatos. Los acuerdos hacen las cabezas, ¿no? Las cabezas se juntan y hacen los acuerdos. Todos participaron en forma solidaria, ¿no es cierto? Somos todos pares, como dijo Héctor Daer en su momento, que tenemos que siempre respetarnos, nadie es más que nadie. Somos representantes de los trabajadores, primero somos trabajadores, así que se desarrolló todo en un ámbito de respeto a la institucionalidad por sobre todas las cosas. Mirta, en su condición de mujer se habló mucho antes de este cónclave de la posibilidad de que una mujer integrara el triunvirato. Finalmente no ocurrió. ¿Qué lugares ocupan las mujeres en esta nueva dirección? Mucha secretaría, y uno de los cambios que hubo ya en la anterior elección es que vos tenés el secretario general y la cosecretaria, que es mujer. O sea, la secretaría está compuesta por un hombre y por una mujer, la mayoría de la secretaría. Hay algunas que no, que el sindicato va a designar, ¿no es cierto?, el nombre. Algunas van a ver en el listado que no está el nombre de una mujer, pero ellos tienen que proporcionar, ¿no es cierto? Y puede ser al revés, en algunos casos que haya un secretario, una secretaria y un cosecretario, ¿o esto no es así? Sí. No, todo es posible, ¿sí? Hay un listado ya armado, ¿cierto? Que bueno, el martes van a asumir y ahí ya va a estar pasado en limpio, digamos. Todo bien. Por ahí aclarar que algunos medios decían de que se votó antes de que se proclame la ley, es cierto, de esto. Por eso se quiere empañar algunas cosas. La lista se proclamó, se leyó y después se fue a votar, ¿viste? Claro. Así es el manejo, por las dudas, ¿viste? Aclarar esto. Bien, Mirta, ¿y en la provincia cómo es el proceso? ¿También va a haber...? Es congreso, o sea, es un congreso de secretarios generales, así es el procedimiento. Nosotros tenemos hasta el 2027 mandato. Bien. Y allí se renovarán autoridades, ¿no? Como corresponde, como se hace en todas las regionales. Bueno, Mirta, queremos agradecerle este tiempito aquí en la radio de la universidad. Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Mirta Chemes, secretaria general de UDA, integra el triunvirato local aquí en que lo integra Camioneros y UOCRA. Acá sí, UOCRA. Y UDA en este caso. Así que bueno, es un tiempo complejo para... Sí. Hay que ver el perfil de estos tres triunviros. Como decía Chemes, es verdad eso, ¿no? El Consejo tiene mucho peso. Entonces, acá nadie puede cortarse solo, digamos. Totalmente. Salvo aquellas ocasiones en las que hubo CGT con un secretario único, con mucho peso específico desde el sindicato que provenía. No sé, estoy pensando, no sé, digamos, en camioneros, algún gremio de este tipo, ¿no? Que no se ha dado. Casi siempre lo que ocurre son este tipo de cuestiones con dos o tres secretarios desde hace un tiempo esta parte, porque la idea es conservar una unidad que costó mucho recuperar. La CGT estuvo partida hasta en 3 pedazos en algún momento, ¿no? Estaba la CGT no sé qué, la CGT Azopardo y la CGT X. En cada momento, además, marcando si estaban más cerca o más lejos del gobierno nacional, también, ¿no? ¿Querés escucharlos? ¿Quieren conocer a los nuevos integrantes de la conducción de la CGT a nivel nacional? Bueno. Vamos a arrancar con Jorge Solá, del Sindicato del Seguro. Su intervención fue en el marco del Congreso, así que lo que se escucha es como un poco también la vehemencia. Préstenle atención porque...
Me parece que en lo que dicen también uno puede empezar a inferir el perfil que puede llegar a tener, porque está todo bien, es la conducción es más amplia, no son solamente estos tres, pero nosotros vamos a empezar a ver a estos tres, a escuchar a estos tres. Además, en una sociedad presidencialista como la nuestra, no son cualquiera los tres. Totalmente. Así que arrancamos escuchando a Jorge Solá ayer en el marco del Congreso. No estoy segura si fue previo o después de ya la consagración, pero esto decía. Estamos para incorporarnos a la discusión que sea necesaria, con acuerdos, con diálogos, con tensión y con conflicto. No le vamos a escapar al conflicto, porque el conflicto en algún momento requiere una solución, pero rechazamos el enfrentamiento, porque el enfrentamiento lo que pretende es destruir al que está enfrente. En la política binaria es el que yo tengo razón y el del frente no, y hay que destruirlo. Nosotros creemos en la tensión constructiva, creemos en el diálogo que nos da la Convención Colectiva de Trabajo, en las paritarias, en la generación de nuevas y mejores derechos. Y es ahí donde tenemos la fortaleza. Es el capital y el trabajo. Siempre es el capital y el trabajo. Han pasado muchos gobiernos, de todo signo, algunos con afinidades ideológicas, pero siempre es el capital y el trabajo el que guía el norte de esta Argentina. Y esa asociación estratégica entre empleadores y trabajadores, con un Estado presente, inteligente y eficaz, es quizás lo que nos lleve hacia adelante. Bueno, ahí Jorge Solá, Sindicato del Seguro, un sindicato, estamos viendo también un poco, conociendo a estos sectores, pero bueno, un poco esto que te decía, él es el de la frase, bancamos el conflicto, pero no confrontamos. Bien. ¿Qué sería eso? Es difícil. Y esta conciliación, esto es muy peronista, ¿no? El capital y el trabajo, es otro contexto, hay que decirlo. Está bien. De todas maneras, me parece que eso está muy en línea con lo que decía Mirta Chimes más temprano, es decir, el perfil sería buscar el diálogo, no la confrontación. Bueno, y este es un sindicato, te decía, tiene seccionales en delegaciones o seccionales en Buenos Aires, en Córdoba, en Cuyo, en la Mesopotamia tiene en Paraná, en Concepción del Uruguay, en Corrientes, en Posadas tiene, en Resistencia, bueno, y después en otras como, no en todo el país, pero sí regionalizado. Y al que vamos a escuchar ahora es a Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio. El contexto de este fragmentito es una entrevista que le otorga, creo que a la Radio de las Madres, a la Radio de las Madres esta mañana, y de esto hablaba el nuevo integrante de la conducción de la CGT. Que nosotros tenemos que volver a construir representatividad a lo largo y a lo ancho del país, generar mucha conciencia, hablar con algunos sectores que están distanciados de la CGT y desde ese lugar construir la fortaleza suficiente para mostrarle al gobierno que no estamos dispuestos a ceder ni a retroceder un centímetro en lo que es en materia de derechos conquistados y adquiridos. Y desde ese lugar la única forma es mostrando la fortaleza y marcando la historia que tiene la central sindical, en este caso la CGT, que es la central más representativa de la Argentina, que si tiene que luchar y tiene que resistir, así ahí va a estar. Vamos a tener que hablar, gobernador, igual más allá de lo que se vea o nosotros creamos que cuál va a ser el posicionamiento de ellos. Va a haber que interpelarlo. Me parece que tienen una enorme responsabilidad en no traicionar a su electorado, digo, en las provincias. En las provincias también hay trabajadores y trabajadoras, tanto con los gobernadores como con los legisladores, ¿no? Me parece que ahí hay que construir una estrategia que va a ser clave, porque la discusión al final de camino se termina dando dentro de la Cámara de Diputados.
Bueno, el que escuchábamos es Cristian Jerónimo, del Sindicato del Vidrio, un sindicato que le decíamos también tiene algunas seccionales, casi todas en provincia de Buenos Aires, las seccionales de este sindicato, hablando esta mañana en medios nacionales. La última parte de lo que decía tiene que ver con una pregunta que le hacían sobre cómo están ya hablando con los gobernadores y hablando con los legisladores de cara a la discusión en el Congreso de la reforma laboral. Así que, bueno, habrá que hablar con ellos, decía. Y el último, Octavio Argüello, del Sindicato de Camioneros, que en este caso estuvimos buscando bastante alguna intervención en el marco de este Congreso, y lo que encontramos, que lo traje porque tiene que ver con otro tema que está en la agenda también, Miguel, porque está en estos momentos desarrollándose un nuevo juicio oral donde está como imputada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está, decíamos, al bodrio de la prisión domiciliaria, ahora tiene que estar conectada a un Zoom de una causa que es una causa muy difícil de explicar también, que es la causa Cuadernos. Sí. Es difícil porque se acuerdan que se monta esa causa judicial a partir de las fotocopias de unos cuadernos que cuando empezaron como a apretar mucho, que es muy muy bizarro que por unas fotocopias que porque decían las fotocopias porque el cuaderno original se quemó, bueno, toda una causa bastante que ya en algún momento vamos a hablar. Además, el periodista que destapó esto encontró eso en un paquete que le dejaron en la calle. Mientras corría, ese era mientras el que corría, sí. Viste que hay que salir a correr un poco más. Yo eso estaba pensando el otro día, quiero ser exitoso en periodismo y no corro, ese es mi problema. Sí, pero bueno, este fragmentito de Argüello es de hace unos meses cuando le estaban preguntando, él ya era parte del triunvirato, reemplazando a Moyano, preguntándole por la situación de Cristina Fernández. Y los periodistas medio que lo apretaban ahí diciendo, bueno, la CGT no va a hacer nada, tocan a la conductora, bueno, la conductora del PJ, claro. Y la CGT no va a hacer nada. Y el tipo le retruca de una forma interesante, porque algo así como, loco, la condenaron durante la gestión de Fernández. Cierto. O sea, y nos vienen a decir a nosotros. Cierto. Es verdad. Así que bueno, pero traje además, porque tiene que ver con este contexto, y así de paso lo escuchamos, conocemos cómo un poco quién es, en este caso, Octavio Argüello, el tercer triunvirato. Está bien, yo lo que pienso, los dirigentes políticos, la verdad que no me lo tengo muy en cuenta, porque la dirigencia política, cuando se pierde una elección, porque nosotros vamos a las elecciones, va la política, pierde la culpa del movimiento obrero. Cuando no se toma decisión en su momento para evitar esta situación, también es culpa del movimiento obrero. Nosotros no somos senadores. La vicepresidenta fue condenada en el ejercicio de ser vicepresidente y en el gobierno de Alberto Fernández. Y tenía mayoría en el Congreso. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros en esa situación? Al contrario, siempre nosotros repudiamos y defendimos la posición de la compañera Cristina. Ahora, ¿qué es culpa nuestra que ellos no hayan hecho lo que tenían que hacer en su momento? O sea, la responsabilidad de que Cristina hoy termine presa es de la política y de una parte del peronismo, dice usted. Sí, pero, a ver, vuelvo a repetir, nosotros estamos dentro del Congreso para poder evitar, cuando el PJ tenía mayoría en el Congreso y si bien se eligieron 2 jueces por decreto, después fueron al Congreso y esos 2 jueces que hoy la condenan fueron votados por el Congreso. ¿O miento? No miente, Argüello. Y bueno, entonces, y uno de los dos había nosotros que ahora nos piden que nosotros como... Bueno, ahí está. Ahí se enojó. Enojado. Me gusta ese perfil de... A mí la confrontación... Sí, yo sé. Me gusta. Sé que boxea, que tiene un gancho izquierdo muy bueno, me han dicho. No me está saliendo eso, te digo. No, tengo algunos problemitas. No, sí, pues es como colocar el hombro nomás. Sí, no me está saliendo. Pero bueno, decíamos, esto también tiene que ver con otro tema que está en agenda, además de paso lo conocemos al dirigente sindical, que es la causa por la que Cristina Fernández y un grupo muy significativo de empresarios... Sí, alguien decía hoy es el mayor número de empresarios sentados en un banquillo en años. Sí, esa fue una...
yo creo que habría que como estudiar un poco más este tema porque lo vienen caracterizando como un caso bien paradigmático para entender cómo opera el Poder Judicial en connivencia con otros poderes, bueno, el poder económico, el poder político, para armar causas. Y fíjate, una fotocopia de un cuaderno y que además no todos los textos fueron escritos por la misma persona, eso lo estableció una de las pericias. Todo sin pruebas, que también esa es una discusión muy fuerte. Pero bueno, este juicio comenzó hoy. ¿Qué dice Cristina Fernández sobre este juicio? Es un nuevo show y considero que uno de los objetivos es distraer la atención. No es mala esa cuestión, ¿eh? Igual yo creo que no tantos ya están prestando atención a ese juicio, y eso también me parece que tiene que ver con lo que decía Argüello, porque no hay tanta gente mirando la situación ahora de Cristina Fernández de Kirchner, y recordemos, si hay una nueva condena acá, se van a ir sumando y cada vez se va a ir como consolidando aún más la proscripción, porque ya no va a ser, si es que se hablaba en algún momento de impulsar el indulto o de rever esas causas, no va a ser una sola causa, van a ser dos. Pero bueno, metimos dos temitas ahí medio... ahí los escuchamos. Jorge Solá, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, integrantes del triunvirato. Será para otro momento la presencia de una mujer. No es lo mismo, me parece, la cosecretaría. Eso del adjunto también es como... En fin. 15:56.